Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Durán Alarcón y el día de hoy voy a ser booktuber. Les voy a presentar un libro llamado El asesinato de Galán. Este libro yo lo leí y pues a continuación expondré mi opinión frente al libro y unos datos generales del mismo. Entonces, bueno, para empezar, este libro fue escrito por Fernando Cortés Arévalo, quien nació en Anzoátegui, Tolima, en el año 1961 y quien estudió comunicación social en la Universidad de La Sabana. El autor ha ejercido periodismo en distintos medios, como lo son el diario El Tiempo, La República y La Prensa. El libro cuenta con 270 páginas y la edición que yo voy a presentar es la segunda edición. La segunda edición de este libro fue impresa en el año 1994 por parte de la editorial Planeta. Para argumentar el por qué tengo un libro relativamente viejo, o sea, un libro que lleva para 30 años. Bueno, este libro era de mi papá y yo lo encontré en la biblioteca de la casa, por lo tanto me dio curiosidad leerlo para saber más sobre la historia del país y pues por eso lo empecé a leer. Ahora, este libro me gustaría decir algo, pues que si bien no es tan relevante, me llama mucho la atención y es que este libro fue impreso con papel de caña de azúcar, lo cual me sorprende porque ya desde mediados de los 90 se podría decir que está aumentando esa cuestión del cuidado del medio ambiente. Entonces, pues por eso ya empezaban a utilizar otras alternativas distintas al papel, supongo yo, para evitar la deforestación. Entonces, ahora sí, para empezar con esto, este libro es argumentativo y argumenta cuáles fueron las condiciones del asesinato de Luis Carlos Galán en, eh, en el año 1989. Entonces, pues, a lo largo del libro da una descripción de los hechos y esta descripción es hecha mediante capítulos. Estos capítulos son relativamente cortos, pero se caracterizan por una amplia cantidad de imágenes que nos demuestran las circunstancias de los hechos que van narrando. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen del libro, ¿sí? En un capítulo, y así sucesivamente. Van mostrando imágenes de distintos personajes controversiales para la época. Ahora, voy a hacer un resumen del libro. Entonces, al principio del libro se demuestran como cuáles eran las intenciones de Galán, en cierto modo, ¿sí? Y van planteando quiénes eran sus enemigos y quiénes pudieron haber sido y cómo fue la circunstancia del asesinato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablaban de los eventos que habían sucedido antes del asesinato de él y cómo ya se veían viendo distintas amenazas o circunstancias que podrían dar a entender que era una crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el libro? El libro es crítico porque, por ejemplo, hace referencia en muchas situaciones al DAS, al Departamento de Administración y Seguridad, tengo entendido. Perdónenme si estoy equivocado. Y porque demuestra quiénes eran, o sea, las amenazas que él venía recibiendo y todas las situaciones que iba a haber llevado a continuación para evitar semejantes circunstancias, ¿sí? Asimismo, nos muestra, por ejemplo, en esta imagen la situación en la plaza de Soacha cuando él fue asesinado y después de que nos narra y nos describe bien todos esos hechos, es que empieza con el carácter crítico, donde nos da a entender cuáles eran los motivos de su asesinato, quiénes pudieron haber sido, y lo asocia, lo asocia con, en cierto modo, desmintiendo información. Al ser un libro relativamente viejo, porque es un libro, como he dicho antes, del año 1994, entonces pues puede ser que para el día de hoy carece de mucha información. Sin embargo, para ese entonces era un gran trabajo investigativo y periodístico para darnos a entender estas cosas. Ahora, ¿por qué debe leerse el libro? Yo siento que si uno quiere estudiar la historia del país, más ahora que estamos en tiempo de elecciones, tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado en la historia del país para así poder cambiar el rumbo de este. Entonces, si leemos la historia de lo que pasó con uno de los candidatos más controversiales al finales de los años 80 y cómo acabó su carrera, ¿sí? Cómo fue asesinado, entonces pues en cierto modo nos ayuda a entender cuáles son las circunstancias políticas en este país que siempre han estado manejadas por determinado grupo de personas que están interesados en mantener el poder para garantizar sus intereses. Entonces,
Si uno como estudiante tiene la intención de saber sobre el país y si alguien que quiere votar quiere ser más consciente de cuáles son los grupos que han esperado y que han añorado el poder desde mediados de los 90 y perdón, finales de los 80, pues es una gran idea empezar a leer estos textos críticos para ser conscientes de la realidad política y social del país desde finales del siglo XX. Ahora, mi visión crítica del libro es que es crítico, es conciso, pero en cierto modo me parece que carece de carácter descriptivo, porque si bien nos da a entender muchas de las situaciones, como que hay momentos donde sí describe bien, por ejemplo la escena del asesinato en Soacha, esa escena está muy bien explicada, pero más adelante como que se pierde esa descripción a detalle que dan en los primeros capítulos, donde tú entiendes bien cuáles eran las circunstancias del país. Esa es una carencia del libro. Y pues el mejor aspecto positivo que yo encuentro de este es que como que en cierto modo te incita a pensar más en la realidad del país y en qué cosas tú podrías hacer para solucionarlo. En cierto modo también ser consciente de los errores que realizaron en ese entonces, que le pudieron dar mejor dicho, que cambiaron el destino del país. Ahora, ¿qué quiere expresar el autor con este libro? Pues yo siento que lo que quiere expresar el autor en este libro es responsabilizar al DAS y también responsabilizar al narcotráfico y a los distintos políticos de la época, quienes a la larga no hicieron mayor esfuerzo por determinar quién fue el real culpable de esto y cuáles fueron las causas a hacerlo. Y pues también en cierto modo plantar como una semilla de crítica y de pensamiento a uno para ser consciente de qué hacer en un futuro, ¿sí? Y para ser consciente de todas las cosas que pueden acarrear durante una época tan ajetreada como lo es la época electoral. Para finalizar, yo siento que este libro no está tan destinado para la gente joven, o en cierto modo sí, pero no es literatura juvenil, sino que es más bien literatura crítica, por lo tanto yo lo podría recomendar en cierto modo para una clase de ciencia política o en su efecto derecho, pues te da a entender mucha información respecto a las circunstancias pasadas del país, que aunque nosotros no lo creamos, pueden ser muy similares a las circunstancias actuales que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, los invito a que se lean este libro y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video y gracias por darme esta oportunidad de ser booktuber.